Sale. ¿Listo? Sí, no, pero ya, hablamos de examen. Sale, vamos. A continuar, ¿en qué nos quedamos? ¿Se acuerdan? Estábamos viendo la imagen de algunas curvas y vamos a ver el tema de la gráfica. Entonces, fíjense. La clase pasada estuvimos viendo la imagen de esta función y la multiplicamos por una constante, le sumamos una constante tanto en la imagen como en la variable, ¿vale? Y eso nos deformaba, nos cambiaba el resultado de la curva. Entonces, observación. K por f de t se dice que es una homotesia de f. Entonces, ¿qué cosa es una homotesia? Una ampliación o contracción hacia el origen y una reflexión, ¿en qué caso? Cambio de si la casa negativa, y la reflexión también es respecto al origen. Por eso ya lo escribí, la otra vez ya no lo escribo ahora. Luego, 2 f de k por t, cambia la rapidez en que se recorre la curva. Voy a poner ahorita rapidez porque no lo hemos definido, pero intuitivamente, la otra vez que lo comentamos, creo que nos entendemos. Ok, Dale, ahora, la pregunta es, ¿cómo es la gráfica de F? Y para empezar, ¿dónde vive la gráfica de F? R. ¿Cómo son los puntos de la gráfica de F? Siempre van las coordenadas de la variable, en este caso la variable es la de solucionar, y luego ¿qué sigue? Coseno de t. Coseno de t. Coseno de t. ¿En qué contexto? Acá al revés te refieres. Bueno, ya. O sea, ¿qué pasa si inviertes esto? A ver, ¿qué pasa si tú tomas en el plano un punto A, B? ¿Dónde está B, A? Lo voy a poner un poquito más tarde. ¿Dónde está B, A? Ajá. Entonces, es una reflexión respecto a qué? A la identidad, ¿verdad? Entonces, si este es B, ahora, no, me sigo acá y bajo aquí y este también es B. ¿Están de acuerdo por estar en la identidad? ¿De acuerdo? Y si este es A, me lo traigo para acá y entonces en este eje está. Y entonces el punto es este de aquí, que es la reflexión B, A, está reflejado, es la reflexión de A, B respecto a la identidad.
¿Sale? Otra observación, 3. ¿Sale? Entonces, si tú inviertes esto, vas a recorrer la circunferencia con una reflexión respecto a la identidad. ¿Va? ¿Está claro? Sale. ¿Qué más? Estábamos con la gráfica. ¿Qué onda con la gráfica? Es un cilindro. ¿Un cilindro? No sé, algo así. Sí, sí. Hélice, creo. Una hélice, ¿verdad? A ver. Entonces, vamos a poner en este eje la T. Y este plano va a ser, que es el eje X usualmente. Este es el Y y este es el Z. Quiere decir que la imagen de la función vive ¿en qué plano? En el plano YZ. Bueno, sí, la imagen, o sea, la representación de la imagen está aquí. ¿Sale? O sea, digamos que la función va de una R, que este es el eje T, y va a un plano, que es el plano perdón, Y, Z. ¿Verdad? A eso me refiero con que la imagen está aquí, ¿verdad? Pero la gráfica está en R3. ¿Vale? A la hora de hacer la gráfica, como estos son los puntos de la gráfica, ¿qué me queda? En 0, ¿dónde estaba la función? En el canónico, que en este caso, no, ¿vale? Ahora, ya sabemos cómo es la imagen. La imagen es una circunferencia de radio 1 con centro en el origen en este plano, aquí es Z. ¿Sale? Y luego, ¿qué va a ocurrir? Conforme la T va a crecer, conforme la T pasa, cuando la T va de pi medios, ¿a dónde llego? Al pi medio, Al pi medios, 0,1. Si este es el 1, lo tengo que traer para acá y por aquí. Eso quiere decir que la función sube de este punto que está metido hacia dentro del pizarrón y va levantándose hasta llegar al plano del pizarrón en este punto. ¿Lo ven? Sí. Y luego, si aquí está pi, ¿qué va a pasar? ¿A dónde llego? La proyección va a estar aquí. Entonces, tengo que traer este para acá. ¿Y qué va a dar? Pi, menos 1, 0, ¿verdad? Este llega aquí al plano formado por el eje T, y esta curva va a bajar de aquí para acá. ¿Están de acuerdo? Sí. Y luego, ¿qué va a hacer? Cuando lleguemos a 3 pi medios, ¿a dónde va a llegar? A la proyección de este de acá abajo. Y hace algo así. ¿De acuerdo? Y luego, en 2 pi ya regresó acá, pero no está por acá. Bueno, la perspectiva no me ayuda, pero esa hélice que decían, se va enredando alrededor del eje T, ¿verdad? Y para atrás, pues va girando igual como una hélice para el otro lado. ¿Están de acuerdo? Un resorte. Como un resorte, sí. ¿Sabes? Ahora, si lo viéramos con T y P, entonces nosotros queremos la imagen. Ajá. Ahora, si proyectan todo este resorte en el plano YZ, solo les da esta circunferencia unitaria. ¿Sabes?
No, porque sí, ¿Va? La sombra es solo la circunferencia unitaria. Ahora, como es función, si yo tomo un plano vertical paralelo al 10 en cualquier lado, va a intersectar al eje de las T solo en un punto. ¿Y en cuántos puntos puede intersectar a la gráfica? claro. En solo uno. Porque como es función, para cada T, la función le asigna solo un punto en la imagen a esa T. Entonces, ¿se acuerdan que para gráficas de funciones de RNR, geométricamente, lo que ocurría es que si tú tomabas una recta vertical, al representar los puntos de la variable del dominio en el eje horizontal, lo que ocurre es que esa recta vertical intersecta la gráfica en a lo más un punto. ¿Cuándo la intersección es un punto? Cuando la intersección en el eje de las X pertenece al dominio. Si no pertenece al dominio, esa recta vertical no intersecta la gráfica, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Y si esa recta vertical intersecta el dominio de la función, entonces la intersección con la gráfica es exactamente un punto. ¿Verdad? Eso se traduce a gráficas de funciones de R en R2 a que los planos paralelos al plano del dominio va a intersectar a la gráfica en lo más un punto. Y es exactamente un punto si la intersección con el eje del dominio da un punto en el dominio. ¿Está claro? Entonces, hago esa observación. La 4. Sea f una función de un dominio en R a R2. ¿Vale? Y la variable de f se representa en el eje X, entonces, dos cosas. Cualquier plano paralelo al YZ intersecta a la gráfica de f en un punto X, Y, Z, sí, solo sí, o bueno, si quieren para que quede fijo, X0, Y0, Z0, sí, solo sí, X0 está en el dominio de la función. Aquí subrayo un punto, ¿vale? Sí, solo sí, la primera coordenada está en el dominio y en tal caso, Sí, como Z es. el vector Y0, Z0 tienes la imagen de quién F de X. es f de X0, ¿verdad? Si X0 no está en el dominio de F, la intersección ¿cómo es? Vacía. ¿Están de acuerdo? ¿Se entiende la observación? ¿Vale? Va. Por cierto, eso se generaliza, ¿verdad? O sea, si tenemos una función de R en Rn, va a haber unas observaciones similares, pero ahorita no lo voy a hacer. Mejor hasta que veamos superficies, a lo mejor conviene generalizar. Ah, sí, Sí, X0 no. si X0 no pertenece, gracias. Al dominio la intersección es vacía. Sí, gracias. ¿Sale? ¿Ok? ¿Dudas? ¿Todo bien? Va. 5. Hay intersectando. Sale. Ok.
Bueno, entonces aquí la gráfica de F es una espiral alrededor del eje T, que lo estamos tomando en este igual, ¿verdad? O sea, el eje del dominio. ¿Va? Ok, ahora. Desde aquí se ve por qué para este tipo de funciones de R en R2 no vamos a estar trabajando con la gráfica, porque en el pizarrón cuesta mucho trabajo poder hacer un dibujo cuya representación nos ayude a ver lo que necesitamos ver. ¿Sale? Entonces, lo que vamos a estar haciendo es trabajar con la imagen. ¿Sale? Entonces, observación 5. Dada la dificultad de representar la gráfica de F en pizarrón, trabajaremos más Detrás, ¿no? con la imagen. ¿Vale? Ok. Bueno, sale. Ahora sí, ya que hemos trabajado algunos ejemplos básicos de funciones de R en R2, regreso a la pregunta con la que empecé la unidad. ¿Qué es una curva en R2? Entonces, No es un conjunto. recordatorio. Es todo un conjunto, no es un conjunto, pero recordatorio. Y F va de un intervalo en R a R continua. Entonces, la gráfica de F sí es una curva, pero no se va de regreso. Y el ejemplo, un ejemplo eran las circunferencias que ya estuvimos trabajando. Entonces, las circunferencias claramente son curvas en el plano, ¿verdad? Que podemos representar con la imagen de como la imagen de una función de R en R2. Y con lo que hemos hecho hasta ahora, ¿qué me dirían ustedes de cómo podríamos caracterizar una curva en el plano? Les preguntan, a ver, ¿qué sospechan? Entonces, si F va de dónde a dónde, ¿De dónde viene cualquier? ¿un dominio cualquiera? Pero un dominio cualquiera en R, de un intervalo, ¿verdad? O si quieren, como ya están en cálculo 3, ya podemos decir a R, ¿qué le pongo aquí? 2. Ahorita estamos en el plano. De conexo F continua. Entonces, ¿qué? La imagen de F Es una curva. es una curva. Y la respuesta es, según Jordan, sí. Se nota, ¿verdad? Aparte del Jordan de básquet, hay un matemático. ¿Por qué creen que les puse segundo Jordan sí? Porque hay un problemita.
Depende de. Aquí hay parte que, bueno, ahorita me dices más. Hey, gracias. Déjame pasar. ¿Ya? ¿Vuelvo acá? ¿Vuelvo del lado izquierdo? ¿Sí? Vale. Bueno, luego vino un tal Berno. Entonces, observación histórica. ¿En qué observación vamos? 6. Observación histórica. Berno demostró que existe una función del intervalo 0,1 al cuadrado unitario 0,1 continua. Aquí lo sorprendente es que sea continua, porque la cardinalidad de este es la misma cardinalidad que este conjunto. Sabemos que existe una función biyectiva. Lo sorprendente que demuestra Berno es que además existe una función continua de aquí a acá. No podemos hacer, no inyectiva, pero sí sobre. Ajá. ¿Verdad? ¿Sale? ¿Cómo ven? Diciendo eso ya se puede decir lo que sea, ¿verdad? Con todo respeto y suelta lo que sea. Bien, entonces pueden regresar los saludos a la clase. Ok. Hay que sacar así, ¿no? Para cálculo. Advertencia, ¿no? Sí. La presentación. Ok, entonces, ¿qué onda? O sea, tenemos que ver cuál es esa función. No. No, o sea, parte de esas impresiones naturales, o sea, conectado con lo anterior, ¿qué dicen? Ese es un contraejemplo. Bueno, es que lo que se hizo fue decir que si tú tienes una función continua de un conexo R2, tienes una curva según Jordan. ¿Cuál es el problema? Que entonces una curva según Jordan puede ser esto. Que pues para nada, ¿verdad? ¿Sale? O sea, eso sería una superficie. Pues sí, ¿no? Sí. O sea, lo que usualmente entendemos por una superficie es esto. Sí. Entonces, por eso es contradictorio, pero lo que se hace es definición. Si F vale de NR a RN continua y de conexo, la imagen de F es una curva de Jordan. O sea que esa cruz 0,1 es una curva. El cuadrado unitario es una curva de unidad, pero no es una curva en el sentido geométrico. ¿Vale? O sea, no es una curva en el sentido usual. Claro. Observación. Yo creo que pero demostró que, por ejemplo, No, bueno, ahorita les voy a dar un pequeño breviario cultural y se van a sorprender más a ver qué expresiones nos regalan. Es una curva de Jordan. No es una curva. Está claro que no es una curva, ¿verdad? Sí. ¿Sabes? En el sentido matemático. En el sentido,
ni intuitivo ni matemático formal. O sea, esto se le tuvo que agregar, porque claro, durante mucho tiempo todo el mundo feliz con una curva de Jordan. Llegó el ejemplo feo, y es eso de, pues ya traes un término que la gente usó durante tanto tiempo, entonces dices, bueno, pues vamos a tener que cambiar con el significado original, pero pues ya está claro que eso no es una curva, ¿verdad? ¿Sale? Bueno, es que no lo hemos definido, de hecho, si la definiéramos como Jordan, entonces, ya. Pero no es. No tenemos la definición de curva que vamos a utilizar todavía. De entrada, con topología ya podemos decir. De entrada, ¿cómo necesitas que sea la imagen? No tiene interior. Que el interior sea Vacío. vacío. Entonces, a ver, una función de R y R2, si la tomas en un dominio conexo, continua, y la imagen tiene interior vacío, ¿cómo ven? Sí. ¿Suena bien? Buenísimo. Ahora, pero el problemita es que, ¿qué pasa si quieres definirlo en R3? Que una superficie en R3 tiene interior vacío. O sea, eso solo te serviría para una curva en el plano. No te sirve para RM. ¿Se dan cuenta? Vale. Pues déjenme hacer la observación. 7. Ya bueno aquí, ¿verdad? Definición temporal. Conforme tengamos más herramientas, vamos a poder decirlo bien en RM, pero nos falta. El caso es que si F va de un dominio en R a R2 continua de conexo y la imagen de D tiene interior vacío, decimos que La imagen es la imagen es una curva. De, no, De F, la imagen de F. no digo de definición. Decimos que, gracias, que la imagen de F es una curva en el plano. Por el segundo renglón y doble renglón. La imagen de F, gracias. Entonces, ojo, ojo, porque como estoy en una observación, pues observación de la observación es un ojo, ¿no? Son siempre la definición para curvas, Como las referencias. no es así. en R3. En RM con N mayor o igual que 3. ¿Sale? Porque las superficies en R3 tienen interior vacío. ¿Sale? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? O sea, no entiendo por qué no sirve. Porque, ¿cómo son los conjuntos en R3 con interior vacío? ¿A fuerza curva? Conexo, interior vacío, ¿no? Puede ser una superficie. No. Interior vacío porque agarramos toda vuelta. Ah, ya. Es que, ¿Vale? dice que una curva, la definición en R es también una superficie, ¿no? O sea, hay curvas en R. Ajá. Y la cosa es cómo defines una curva en R3. ¿Sale? Ok. Lo siguiente. Ah, bueno, ya para
existe f de r en R2 continua, tal que la imagen de f pues es todo R2. ¿Están de acuerdo? Sí. Se reduce de aquí, ¿están de acuerdo? ¿Vale? Bien. ¿Pero qué creen? Pues que existe f de R a R3 continuo y sobre. No. Pues ya en esas existe f de R en Rn continua y sobre. Con n cualquier natural. Pues en la computadora. ¿Cómo ven? No, está bien. Pues cuando los lleven a pasear y que sienten que la caminata es así que va pasando por todos lados, así es un paseo de peano, una curva. Que van por la curva de peano, ¿no? Así que causa verdad que recorriste cada esquina del lugar. ¿Sale? Bueno, pero pues ya en esa. Entonces, primero les voy a mostrar la función. No. Voy a mostrar tarea. No, porque o sea, más o menos tienes que ir haciendo un inventario. ¿Ok? Bueno. No, vamos con el inciso 4. Aquí ya que está, pues existe F, ¿qué me falta? ¿De R a dónde? Y pues a R infinito. Es como una. ¿Cómo? Como una demostración, Ajá, sí, no, o sea, por ejemplo, yo hace mucho lo chequé, no quiero decir algo mal, porque hace mucho lo había leído de eso, pero sí, o sea, tienes que ir, porque estoy mal hoy. Que no quiero decir algo mal porque hace mucho lo leí, entonces, hasta donde recuerdo, pues se exhibe que existe y vas haciendo un proceso, digamos que puede parecer constructivo, lo que pasa es que no tienes una formulita. Bueno. Luego, existe F. ¿Qué es esto? Del conjunto de sucesiones de números grandes. ¿Vale? Y existe una función de a la n continua y sobre con n en n. O sea, para cada natural hay una función que te puede dar la imagen de un intervalo cerrado como 0, 1, te puede dar un intervalo, un cuadrado, o sea, una caja de dimensiones, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y con n igual a infinito también. Esta cosa, que es el conjunto de sucesiones de números entre 0 y 1, ¿vale? Se llama cubo de Hilbert. es imposible de imaginarlo, o sea. Pero ese es el espacio de sucesiones de números entre 0 y 1. ¿Pero qué? Sí, es eso, al infinito es eso. Un producto infinito. ¿Sabes? Y más aún, si ya es un continuo, ¿se pueden crear eso? Un compacto conexo.
Entonces existe f del intervalo 0,1 a continua y sobre. O sea, todo continuo es la imagen del intervalo. Todo continuo, compacto y conexo. Qué loco, ¿no? ¿Sale? Pero esa es teoría estructural. ¿Sabes? Obviamente no nos vamos a meter a estudiar nada de eso. Nada más para que vean lo locas que pueden ser las funciones. ¿Sale? Eso último me suena más de propósito. Cada vez que siento que ya es sentido la cardinalidad de R, me presenta algo como esto y digo, no entiendo nada. No había entendido. Así pasa. ¿Borro acá? Ya borro, ¿verdad? Es continuo, además. Bueno, ahora. Bien, ya. Entonces. Pues ya. Vamos a retomar esta idea intuitiva de que al componer la función con una constante por la variable, eso modifica la rapidez con la que recorre la curva. Vamos entonces ya a meternos a lo siguiente con el asunto de velocidad y rapidez. Recuerdo cada vez que me toman las derivadas. Entonces, si tenemos la función coseno de t, o sea, ya por fin vamos a empezar, ahora sí cálculo. Wow. ¿No? Cálculo Lo que sí es vectorial. Wow. Entonces, pues si queremos formalizar, o sea, precisar a qué nos referimos con la rapidez o la velocidad a la que, en cómo recorremos la curva, pues bueno, ya sabemos que la imagen es una circunferencia de radio 1, con el origen que empiezo aquí y la voy recorriendo en el sentido antirradio, ¿verdad? Ahora, ¿cómo calculamos la velocidad o la rapidez? ¿Qué cosa es eso? A ver, distancia entre la Como la diferencia de tiempo, digamos. A mí se Eso me empieza de ocurre manera muy difícil. la A cantidad ver. de. Vamos con los físicos. El específico ya. La definición usual que usan en física es Distancia entre. velocidad, distancia entre tiempo. ¿Cuál es la diferencia? La distancia es que una es velocidad promedio y esta sería la velocidad puntual. Entonces, a ver, el desplazamiento por velocidad es porque la velocidad ¿qué cosa es lo que no es un escalar aquí? La velocidad. Pues sí. Pero entonces, ¿qué cosa es de rayita? El desplazamiento. Bueno, pero ¿cómo lo definen? Diferencia de posición y Ese desplazamiento en dónde? en el inicio y el final. En el inicio
y el final. Ok. Los quieren de mayúsculas, ¿sale? Es que yo la uso para el dominio. Yo me acuerdo de. No, yo de segundo. ¿Sabe? Los cómo se define ya bien para saber bien a qué se refiere. Como una función. Función, o sea, tienes una función de R en R2. Entonces, a ver, te anoto así. Función inicial menos función final al revés. Al revés. ¿Y qué es eso? Ok, entonces tomamos un intervalo que le vamos a llamar x0, bueno, t. O si quieren, t inicial, t final. Y entonces, ¿esto qué sería? Pues sería. F el t final del intervalo menos f el t inicial del intervalo. Entonces, por ejemplo, si la t inicial es 0 y la t final fuera pi medio, ¿cuál es el vector de desplazamiento? No. Es como. ¿De dónde a dónde? Ah, sí. Es un vector diferencia. Sí. ¿De dónde a dónde va? Va de 0,0 Ah, bien. al. ¿No? Ah, si pones el... Si empieza Sí, pero aparte, ¿cómo dibujábamos el vector diferencia para poderlo dibujar fácilmente? Ok, bueno, entonces desde el 1, No, 0. este punto de aquí es f de t inicial. Ya uno. ¿Dónde está f de t final? Que 0,1. Aquí, ¿están de acuerdo? ¿Y cuál es el vector diferencia? Pero el que va de uno a otro, ¿y dónde está la colita? O sea, la colita está bajando, está con la izquierda. ¿Sale? No, no es lo que ¿Eh? no, no es lo que ¿Por qué? porque parte ustedes de que no. Y está restando un vector. Es resta de dos vectores. ¿Sale? Y en el dibujo, ¿cómo es este vector? El vector termina en este y sale de aquí, ¿te acuerdas? Ahí lo puedes calcular. ¿Sí está bien? ¿Sale? En este caso, ¿cuánto vale este vector de desplazamiento? ¿Qué vector es este? Mide uno. ¿Me lo estás dando por área? Pero, ¿Quién habló? Yo creo que es o sea, es su magnitud. una unidad hacia la izquierda, o sea, menos 1, uno hacia arriba. Y su magnitud es raíz de 2. Yo iba a decir que empieza en 0,0 y termina en 0,1, así apenas. Pero pues esto es la manera de entenderlo como la operación. Ajá. Pero, ¿por qué? No sé si te acuerdas, ¿por qué lo voy a dibujar así? Porque no sé si te acuerdas que en cálculo 1, ¿qué hacías para luego obtener la velocidad instantánea? O sea, ¿esta velocidad cuál es? ¿Esta velocidad cuál es? Esta es la velocidad media que te dice cómo cambió. Todavía nos falta. O sea, este es el vector de cambio de posición. Te dice cómo cambió de posición la función en ese intervalo. Pero para obtener la velocidad media, ¿qué nos falta? Dividirlo en t. La velocidad media en este ejemplo es menos 1,1 entre pi medio, ¿Qué es la digo? que es la longitud del intervalo, ¿verdad? ¿Sale? Entonces,
¿qué cosa es ese vector? Pues, Un vectorial. Es un vector. Desplazamiento. Ajá, pero ¿qué representa? Pues ese es el nombre. ¿Pero qué representa? La distancia entre los dos. ¿No? Pues una Es un vector en R2. ¿Qué representa ese vector? la razón entre La razón de cambio. La razón es más que usualmente decimos razón cuando te refieres al real, ¿no? Pero en este caso es el vector promedio de qué? De cómo cambió la función en ese intervalo. Ese es el promedio. ¿Se entiende? ¿Por qué es un promedio? Porque es el vector de cambio de posición que es este respecto a cuánto tiempo te tomó tener este cambio. Por eso es un promedio en el cambio de posición. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué cosa es la velocidad media aquí para este tipo de funciones? Es un vector por una constante que, ¿qué te dice? O entre una constante. ¿Cuál constante? La longitud del intervalo de tiempo en el dominio. Tiene lo que diga. Sí, o sea, la velocidad media te dice en un intervalo de tiempo cuál es el promedio de cambio. ¿De acuerdo? En este caso, este promedio es un vector de cambio de posición entre el tiempo que le tomó a la función hacer ese cambio. ¿Están de acuerdo? ¿Polo de este lado? tener que utilizar después como que en ese momento, en vez de que sea la magnitud raíz de 2, que fuera un cuarto del diámetro del círculo, ¿sabes? Que fuera el arco, no la línea recta. No la entendí. Ese ya es para meterse lo diferente. Sí. Conforme avancemos, se va a entender la diferencia entre velocidades. Ahorita estamos hablando de. Ahorita, esa es la generalización de la velocidad que nos interesa. ¿Sale? Ahorita llegamos a la velocidad. A ver. Entonces, la velocidad media es el promedio del cambio de posición de la función o de f en el intervalo pues sí que acomodé porque al final este tiempo inicial y el tiempo final al final son los extremos del intervalo, ¿verdad? Ajá. Respecto, o sea, es el promedio del cambio de posición respecto a t menos a, es decir, el cambio de posición está dado por, bueno, en A, B, está dado por f de B menos f de A, que esto vive en R2 porque la función va a R2. ¿Sale? Y la velocidad media en este intervalo es f de B menos f de A entre B menos A. Esto se lee igual. Por eso es esta generalización. Es que, por eso es que. Es para que no se me duerma.
Lo que pasa es que usualmente te sientas más atrás, ¿no? Oyes la voz muy fuerte, pero así hablas normal, ¿verdad? Sí, usualmente no vengo. Además, ¿no? Y luego lo que me pasaba en línea es que como estoy acostumbrado a dar la clase de este tono, pero claro, tenía el micrófono aquí, ¿no? Entonces seguramente hay como el griterío, ¿no? Luego se decían que estaba enojado. Ajá, sí, seguro, ¿verdad? Pero no es porque estás acostumbrado a dar clases en salón grande y tienes que hablar fuerte para que. ¿Vale? Bueno. Ok. Pues entonces ya está la generalización de la derivada, ¿no? ¿Ya me la dictan o no? El límite cuando Bebe no está haciendo. Vale, definición. Sea f una función de un dominio en R. ¿Lo pongo R2 o esto sí lo puedo generalizar? A Rn. Aunque todavía no sabemos que es una curva en. ¿No? Pero ya estábamos hablando de su derivada. X0, ¿en dónde? ¿Qué necesitamos para poder hablar de la velocidad instantánea de la derivada? Que es un punto de acumulación y que esté en el dominio. ¿Verdad? La derivada de f en x0 es, ¿qué cosa? F'. X0 es el límite Cuando Bebe no está haciendo cero. cuando x tiende a x0. ¿De qué? De f de x menos f de x0 entre x menos x0 y esto resulta ser igual a qué? Con la h. F de X más H. Menos f de x Ajá, sobre h. sobre h. ¿Verdad? En tal caso, si existe el límite, decimos que Es la derivada de f es derivable. En tal caso, ¿dónde vive la derivada? En el correspondiente a R, ¿verdad? Bueno, ¿puedo volver acá? Todavía no entiendo la interpretación, que ya ve que la derivada en de RNR es la pendiente de la recta tangente. Muy bien, ya casi llegamos a eso. Sería la velocidad puntual en este caso. Entonces, además, f' en x0 es el vector velocidad entre paréntesis instantánea Vamos a ver si derivadas. f en x0. ¿Vale? Ok, pues vamos a ver quién es en nuestro ejemplo. Vale, ejemplo. F de t igual a coseno de t, seno de t. Vale. ¿Quién es la derivada en cero? El límite. El límite, cuando h tiende a 0, de coseno de t más h, no, de 0 más h, ¿no? Menos coseno de 0, coma, Seno de 0 más H.
menos Seno de cero. Bueno, eso no está. así. Todo esto lo multiplico por 1 entre h, ¿no? Menos seno de 0. Pero la multiplicación por escalares, ¿cómo se escribe? Pues entra en cada coordenada, ¿están de acuerdo? ¿Y esto qué es? Ah, pues la derivada de las dos funciones. Y ya, ¿no? ¿Cómo creer que no lo vi venir? La derivada del coseno, esto es la derivada del coseno en 0. Y esta es la derivada del seno en 0. Función mágica, Con todas. o ya tenemos un teorema. tenemos fuente para. Teorema fuente para la derivada, ¿verdad? Sí. ¿Sale? ¿Me lo dicta? ¿Va? ¿Borro de este lado? ¿Borro? ¿Cómo se nota que somos decentes? ¿Verdad? Si nos grabaran, que nadie nos graba, y alguien lo viera de fuera y dirían esto. No, pero es que ya están, ya sí se sienten la verdad. No se aprenden. Ya estamos demasiado profesionales. Ok, teorema. Pero. Teorema fuente para derivada. De funciones de R en Rn. ¿Vale? Sea F. Sea F de un dominio en R. Rn X0 en un punto de acumulación del dominio que está en el dominio, f de x es igual a f1 de x puntitos hasta fn de x, ¿sabes? F es derivable en x0 y solo si Para fi es derivable Para toda I. en x0 para toda i desde 1 hasta n. En tal caso, ¿quién es la derivada de x0? El vector formado por Las derivadas. las derivadas f1, la derivada de f1 en x0, coma, hasta la derivada de la misma función coordenada en x2. ¿Cómo ven? Para decir, ¿y entonces para qué tanta topología y todo, verdad? Bien. O sea, esta es la parte fácil, ¿no? O sea, esto lo pudimos haber hecho la primera semana. Pudimos haber hecho un cálculo 1. Tal vez, porque no te dijera nada, ¿no? ¿Sale? Ahora, bueno, pues, en este ejemplo, ¿quién es, por cierto? ¿Quién es la derivada de coseno? Menos seno en 0, ¿sí? La derivada de seno, coseno de 0, ¿y qué vector me da? 0,1. Este, 0,1. Entonces, haciendo el dibujo, Ay, ¿qué va pasando? Fíjense. este básico cada vez se acerca a la. El cambio de posición, vean, ¿eh? El primero que hicimos fue este. Conforme vamos acercando el extremo al otro, el cambio de posición queda así, pero este vector tiende a cero, claro. Porque como la función es continua,
Como la función es continua, esto, cuando x tiende a x0, esto tiende a esto y el numerador se va a 0. Pero ¿qué ocurre? Que al multiplicarlo, al tomar el promedio respecto al tiempo que se toma ese cambio, conforme esto se va haciendo chiquito, este vector queda más largo, ¿verdad? Como es, si tomamos la x mayor que x0, el vector no cambia de dirección ni de sentido. O sea que en esos vectores que dibujé ahí, esos son los que cambian de posición. Pero ¿cuál es el que es relativo? ¿Cuál es la velocidad promedio? ¿Se acuerdan cuál era este? Era 2 entre pi. Menos 1,1 entre pi medios. O sea, el doble de este entre pi. O sea, más o menos 2 entre 3, 2 tercios. por 2/3. Vamos a ponerlo por aquí. O sea, este de aquí, bueno, no me quedó tan 2/3, por aquí. Que no lo cachen diciendo que más o menos. ¿Tienes tu mente? Que no me cache bien. No sé, Después que le hagan Entonces, el rosita de aquí es la velocidad promedio, que es f de 0 más pi medio menos f en 0 entre pi medio, ¿verdad? Sí. Y luego, si tomo, por ejemplo, pi cuartos, ¿qué me va a quedar? Y pi cuartos ya es mayor que 1, entonces lo voy a estirar un poquito, ¿lo ven? Y luego, si toman pi octavos, ¿qué les va a quedar? Pi cuartos no es mayor que 1. Pero es más. No, pero es que como el 4 está abajo, te queda 4 veces el vector sobre pi. Ok. 4 entre pi ya es mayor que 1. ¿Sí? ¿Me siguieron o no me siguieron? ¿Sí? Es por el cociente. Por este cociente. Este 2 se sube, ¿no? Luego, si tomo aquí pi octavos, ¿qué me va a quedar? Ya más largo. Todavía más. ¿Y a dónde tiende? A 1. Y Al vector. al vector, ¿con qué coordenadas? 0,1. Entonces déjenme dibujar el vector velocidad en este dibujo que va a ser. Entonces, este vertical es el vector velocidad, es f' de 0. Este de aquí. Este de aquí. ¿Están de acuerdo? ¿Sale? Pero si estábamos en 2 tercios y después pasamos de 1 en cuanto a la norma, después tiene que volver. No, pasa de 1 el tamaño de la constante por el que multiplicas la diferencia. Pero el vector diferencia se está haciendo cada vez más chiquito. Pero lo estás multiplicando por algo que tiene infinito. ¿Cuál es el límite? El vector 0,1. ¿Verdad? Ahora, en general, ¿cuál es la derivada de esta función? Porque claro, como en cálculo 1, no solamente tenemos la derivada de la función en un punto, sino la función derivada. Sí. ¿Verdad? ¿Que es quién? Menos coseno, menos Seno de t, coseno de t. Es un vector tangente. ¿A quién? A la imagen de f. ¿En dónde? ¿En qué punto? Bueno, en D. T está en R. Y la tangente tiene que ser el plano. O sea, es la tangente, es un vector tangente la curva en un punto de la curva, pero los puntos de la curva están en R2. ¿En dónde? No, en el el coseno de T. ¿En quién? El coseno de T. ¿Qué es? F de t. O sea, si tú pones aquí f de t, ¿cómo se ve f'?
Así, ¿de qué tamaño, por cierto? No. Uno. Siempre también es uno. ¿Lo ven? El tamaño de este vector siempre es 1. Y eso representa que la velocidad de la corriente es constante. No, esta no es la velocidad, esta es la rapidez. Ah, ¿qué? Es la rapidez, que en este caso A es la rapidez. constante. La rapidez es la magnitud. Y la velocidad es el vector. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser la velocidad? Porque si la velocidad fuera constante, Es una recta, ¿no? ¿qué ocurre? ¿Cómo es el movimiento? Sería rectilíneo uniforme. Pero el movimiento no es rectilíneo, es curvilíneo. ¿Qué quiere decir? Que la posición está cambiando. ¿Pero qué hace que la posición pueda cambiar? Según Newton, La aceleración. la aceleración. ¿Quién es la aceleración? Es la aceleración normal. ¿Puedo borrar acá? Es que no es del todo cierto. Si la aceleración fuera 0, ¿cómo sería el movimiento? ¿En reposo o rectilíneo? ¿Están de acuerdo? Sí. Pero ahí ni es rectilíneo ni está en reposo. El puntito se está moviendo en una órbita alrededor del disco. ¿Verdad? ¿Qué onda con la aceleración? ¿Puedo borrar ya acá? La aceleración es la derivada de la aceleración. Igual que siempre, ¿sí? Es así. Definición. Sea F de un dominio en R a Rn. Si F es 2 veces derivable en X0, entonces la segunda derivada de F en X0 es el vector aceleración de F en X0. Regresando al ejemplo, ¿cómo nos queda? ¿Quién es la segunda derivada? Menos coseno de t, Menos seno. menos seno de t. En el caso que tienes el vector que no claramente no es constante, ¿verdad? ¿Sale? Ni se anula, ¿sale? Esto es o sea, el hecho de que la aceleración no sea 0 es lo que te permite que el vector velocidad esté cambiando. ¿Sale? Pero entonces, ¿qué tiene que ver esto con la rapidez? La magnitud de la aceleración aquí es. Luego vamos a estudiar más el vector de aceleración. Ahorita nada más quiero que vean cómo tendría que ser la aceleración para que la magnitud del vector velocidad pueda cambiar. Tiene que tener. ¿Cómo ven? Sí, eso sí. Vamos a ver en dónde está el vector de aceleración en el origen. ¿Qué me da? Menos 1,0. Que cuando lo dibujo allá, no, hago otro dibujo. Fíjense. Aquí, el vector posición es este, pero no lo dibujo. El vector velocidad
es este, que es f' en 0. Y si dibujo desde aquí en la aceleración, es este, ¿lo ven? Ajá. Este es f' en 0. ¿Cómo son los vectores? Perpendiculares. Y esto tiene que ver con que la rapidez no esté cambiando. Porque tendría que ser la aceleración la que haga que cambie el tamaño del vector velocidad. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sale? ¿Y qué te dice que sean ortogonales? Que la aceleración no está influyendo en la dirección perpendicular de este vector. Entonces no puede cambiar de tamaño. Solo cambia de dirección. Todo eso te lo presentan al principio del curso de mecánica, pero Es que no, Pero como verdad de la vida. sí, es que todo es cierto, porque hay una cosa que se llama fuerza mecánica, y eso es lo mismo. ¿Cómo? Sí. O sea, luego vamos a ver más cosas de este asunto, Sí, güey. ¿sale? Pero entonces, si ustedes tienen un movimiento en el que la rapidez es constante, ¿cómo va a ser el vector aceleración respecto al de velocidad? Van a tener que ser perpendiculares, pero eso, todo eso, ahorita lo voy a anotar como observación, pero luego lo detallamos. ¿Sale? ¿Puedo borrar de este lado? Ok. Entonces, observación. Si la rapidez es constante, entonces, ¿qué? no, el vector de aceleración es perpendicular al vector. ¿Esto cuánto da? ¿Sale? Hay que demostrarlo. Ahorita solo lo dejo como observación. ¿Sale? Porque me quiero regresar un poco antes de llegar hasta la aceleración, que lo vamos a ver mañana, con calmita. Pregunta. Si la imagen de F es esta curva, F es derivable. O sea, cuando decimos derivable a secas nos referimos a que lo sean todos los puntos del dominio, ¿verdad? ¿Cómo ven? No es pregunta truco, pero. Es pregunta truco. Porque en R es la función, sí, obviamente no derivable de cero, pero. Porque si tú vas recorriendo la curva y te vas frenando y te frenas aquí y el vector velocidad aquí es 0, luego puedes volver a arrancar, cambiar de dirección y poco a poco el vector velocidad apunta para el otro lado y no hay problema. Porque nada más estamos viendo la gráfica, pero en realidad así. Solo estás viendo la imagen, pero ¿cuál es la función cuya imagen es esa? ¿Solo hay una? No, hay muchas. ¿Una cuál es? Pues la que Depende. Entonces, denme las funciones de R en Rn se llaman parametrizaciones de su imagen. ¿Sale? Entonces, denme una parametrización, es decir, denme una función cuya imagen sea esta curva. De R en R2. ¿Puedo borrar acá? Pues sé cómo. Entonces, 1. Es como que la imagen de esa función es la función de R en R, que sabemos que no es derivable del cero. Sí, pero además,
¿qué sabes? Que esta función es derivable en un punto, sí, solo si es derivable ambas funciones coordenadas, pero esta no lo es. Sí. Como valor absoluto de t no es derivable en cero, F no es derivable. entonces, por el teorema Puente, f no es derivable 0, 0. en cero. 0, En 0. No. Que es un dominio. Ahora, dos, si f de t fuera igual a, ¿cómo le tengo que hacer? Tengo que dar una función. Para ver, se las doy y ya, para que sea más fácil. T cúbica, coma, valor absoluto de t. ¿Cuál es la imagen de f? Si t es positiva, ¿qué me da? La recta identidad, porque ambas coordenadas son iguales. ¿Están de acuerdo? Y si t es negativa, ¿qué me da? La recta menos identidad, porque la segunda coordenada es menos la primera. O sea que, ¿con qué gráfica coincide? Con la gráfica del valor absoluto de x como función de RNR. O sea, es esta curva. Pero tendría que estar adentro de. ¿Cómo? ¿Lo dije muy rápido o lo desgloso más? Sí, por favor. A ver. Si t es mayor o igual que 0, entonces f de t es t cúbica, t cúbica, y pues estos puntos están en la recta de la forma x, x, ¿no? Donde x es igual a t cúbica. ¿Están de acuerdo? Y les da este lado. No, es que renombramos. Ajá. ¿Y qué pasa si t es negativa? Entonces, f de t que me da t cúbica, como esto les queda negativo, esto ¿cómo les queda? Menos esto. Menos esto, ¿están de acuerdo? Pero entonces, ¿cómo es? Esto es como x, menos x, con x igual a t cúbica, pero con t negativa. Pero esa es la recta menos identidad en el plano, ¿sí? O sea que es esta curva. ¿Sale? O sea, la imagen de esta función es la misma que esta, ¿lo ven? No, estaría como. La imagen es igual, ¿no? La imagen es igual. Tiene un punto que no. ¿Sale? ¿Es derivable de f? Claramente es derivable en los reales y en el cero. ¿Verdad? Porque el valor absoluto es derivable fuera de cero y la composición de derivables es derivable. ¿De acuerdo? Pues fuera del cero claramente es derivable por regla de. ¿Sale? ¿Qué onda en cero? ¿Cómo es la gráfica del valor de absoluto de t al cubo? Pues así. ¿Cuánto les va? Es derivable en cero y cuánto les va a dar la derivada. Cero. No. Además, ¿Tiene todo bien? El bracito que iría hacia abajo, x cúbica, pues va hacia arriba. pues ¿qué va pasando? Que si ustedes dibujan en cada punto el vector velocidad,
el vector velocidad va a ser así, hacia acá, pero conforme se acercan al origen, se hace chiquito muy rápido al acercarse. Cuando llegan aquí, el vector velocidad es el vector 0, y al salir de ahí, el vector velocidad apunta para allá y se estira cada vez más rápido alejando. ¿Qué parece? Moraleja. Parece que en realidad es Nada. este sería lento como. Exacto. Si ustedes en lugar de ver la imagen vieran la gráfica, ¿cómo se vería? Esta sería la sombra. La sombra. Bueno, no. Sí, hay como unos cuernos, yo creo. ¿No? Sí, pues, pero como desfasados. Pero el caso es que la sombra sería esta. ¿Sale? De hecho, esto es una cara y esto es como otra cara. Pues bueno, hay los que les gusta explorar con las computadoras, pues dibujen esa curva en el retrato, o sea, la de la gráfica, para que vean cómo es. ¿Vale? ¿Va? ¿Cómo ven? Ahora viene la moraleja, ¿no? Déjenme verla. Bien, llegué a buena hora para el momento de la moraleja. ¿Puedo borrar el resto? Sí. ¿Eh? Moraleja, ¿qué es eso? Creo que ya te estoy. A ver, dime. La misma imagen puede representar a muchas opciones. Entrada. Pues a ver, observación. 1. Fíjense cómo lo voy a decir. Si C es una curva, o sea, estoy haciendo trampa porque no he definido. Lo voy a poner entre comillas. En Rm, si F es una función de un dominio en R a Rn, tal que la imagen de F es C, decimos que F es una parametrización de C, donde la variable de F es el parámetro. 2. Dada una curva, C tiene múltiples parametrizaciones. De hecho, nosotros ya vimos una infinidad. ¿Se acuerdan? Si componemos con una homotezia en la variable, es decir, si aplicamos una constante por la variable y ajustamos adecuadamente el dominio, esa composición, su imagen va a ser igual a la función original, solo que el intervalo de la composición va a ser más pequeño o más grande dependiendo de la variable, de la constante. Es decir, la imagen es la misma, solo que la función la va a recorrer más rápido o más lento, y además, si el signo de esa constante es negativo, ¿qué va a pasar? Que recorre la curva en sentido contrario. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Pero, entonces nosotros ya vimos que efectivamente todas estas funciones, su imagen es una curva, en los ejemplos que hemos visto, que además podemos dar un montón de parametrización. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, esta parte se enreda un poquito
Porque entonces hay propiedades de la curva en el sentido de que de la imagen de la función que no dependen de qué parametrización estés dando, ¿sabes? Y hay otras que sí. Por ejemplo, aquí, esta curva en el plano tiene una parametrización que puede ser no derivable. ¿Sabes? Ahora, para enredarlo más, no solo a la imagen se le dice curva, sino a la parametrización también se le dice la curva. O sea que la curva, dependiendo del contexto, puede ser un conjunto en Rn con ciertas características o la función cuya imagen tiene ese conjunto. O sea, por eso la gráfica La gráfica es una curva porque cuando lleguemos a definir lo que es una curva va a cumplir esa definición. Y por eso es enredado. Porque es que hay una definición de curva que va a ser que este conjunto de puntos cumple esa definición. La gráfica también, ¿sale? Pero luego, a la hora de estar hablando de la curva, resulta práctico que no solo utilices la palabra curva para el conjunto de puntos de la imagen, sino también para la parametrización, es decir, para la función. ¿Sale? Y entonces ahí hay que estar al pendiente de cada que alguien diga una curva, tiene que estar claro el contexto para que no, o sea, para que no haya confusión de a qué nos estamos refiriendo. La función o ¿Sale? el conjunto de puntos. O sea, la función no a su imagen. ¿Sale? Pero que, o sea, esa cosa, esa gráfica en sí, la gráfica en sí no es derivable. Pero la función, pues como puede haber muchas funciones. Es que derivable está definido para función. Oiga, profe, pero eso no está ni empezado. Sí, es lo que chale. Sí, cuando vamos de este lado, ¿alguien le tomó foto? No, vuelve a escribir. No, yo no tengo. Bueno, lo vuelvo a escribir, mi modo, eso es comprensible. ¿Sí? A ver, me dictas para que sea más rápido. Uno. Dice, es una curva de y este vale es sobre real aquí aquí tenemos nada más Ajá. decimos que es Entonces, bueno, la imagen de este tema. Decimos donde la variable de en tal caso, ¿no? Vale, esa fue la uno. Escribido. Sí. ¿Ves? Si la imagen de F es una curva, decimos
Este es una curva. ¿Vale? Entonces, aquí el problema es, voy a poner entre paréntesis de todo lo que he puesto aquí, cuando he usado el concepto, fíjense que si pusiera R2 aquí, le puedo quitar las comillas, porque ya tengo una definición para R2 de curva. ¿De acuerdo? Sí. Para Rn le tengo que dejar las comillas. ¿Qué prefieren? Las dejo, nada más hay que recordar que en R2 eso ya está bien definido. ¿Vale? Eso de la última. Que hacer que apenas. Luego, pues se supone que lo formal era poner. Ajá. O sea, en muchos contextos se escribe de la misma manera la imagen de la asociación que la asociación, pero son cosas distintas, ¿no? ¿Vale? Bien. ¿Qué otra cosa? Ah, bueno, 4. Hay propiedades de una curva que dependen de la parametrización y otras no. ¿Vale? En este ejemplo, fíjense, en este ejemplo, aunque la curva tenga un pico, porque entre comillas, porque pues no es definida por pico, la parametrización puede ser o no derivable, como en ese ejemplo, ¿verdad? Ahora, ahí no me gusta lo de donde tocaba el balcón. sí, ¿no? Porque como estás tomando el valor absoluto, si la T es negativa, me sale un signo menos que al elevarlo al cubo se conserva, ¿verdad? Así es. Sale. Por ejemplo, la circunferencia es, luego les doy la definición porque no sé hasta dónde me sale la definición. Es una curva cerrada. ¿A qué se refiere con que la curva no es cerrada? Que diga es cerrada, es una curva cerrada. ¿A qué se referirá? En cambio, esta curva no es cerrada. ¿No? Las dos son promesas contradictorias. ¿Se habían escuchado hablar de curvas cerradas, no? Bueno, pero por intuición, pues simplemente que. Si le quitas un poquito, ya no es cerrada. No se refiere a la topología. ¿A qué se refiere? O sea, hay otra completamente distinta definición de cerrado En el contexto de curvas, sí. A lo mejor que puedes crear una función biyectiva. ¿Esto será una curva cerrada? Sí. Acotada sí, pero hay curvas acotadas que no son cerradas. No, pero acá también. Podríamos decir que es como un buque. Algo así, ¿verdad? Anda, sí. O sea, Que es cíclica. Es cíclica. Ajá. el complemento Está abierto. ¿es conexo? No. No es conexo. Ay,
Ahora, si te tomas esto en todo R, el complemento también va a ser disconexo, pero la curva no está. ¿Sale? Entonces, si la curva es acotada y el complemento es disconexo, va a tener partes por lo menos cerradas. ¿Por qué? Porque mira. Porque también pueden ser muchas. Que se crucen, ¿no? Ah, sí. ¿Qué onda con esa? ¿Qué onda con esa? Es doblemente cerrada. ¿Sale? Bueno, entonces, parte de lo que hay que hacer para ir como manejando más ejemplos es ir clasificando un poco qué onda, porque, por ejemplo, en el caso de funciones de RNR, ya después de un rato de ver la gráfica dices, ah, mira, esta función en esta parte es inyectiva. O sea, puedes decir propiedades de la función a partir de la gráfica. Y a partir de saber cómo es la función, te haces una idea de cómo es la gráfica, ¿verdad? O sea, o la puedes hacer bien, ¿sale? Aquí la idea es esa, ¿no? O sea, ¿qué propiedades a partir de la imagen puedes decir de la función? ¿Y qué propiedades a partir de la función puedes decir de la curva, de su imagen? ¿Sale? Entonces hay que hablar de eso. Entonces, en este caso, no podemos asegurar que la función sea no derivable, pero ahora, si yo les doy esta curva, a ver, puedo borrar acá, ¿no? A ver, Creo que ya sé por dónde va esto. a ver. A ver, ¿Por qué? espérame. Si la imagen de F fuera otra vez esta curva, pero la derivada es distinta del vector 0 para toda F, ¿F es derivable? Pues acabado, pero decir que es diferente a cero, pero no es igual. No vuelve otra vez a depender de la parábola. A ver, dependerá. Yo creo que sí. Es que depende de definición T en su diga. Sí, sí, trae el dominio cuya imagen te da esta V. ¿Oh? Si no puede hacer. Y de repente cambiar el número de velocidad. O sea, fíjense, Ah, sí. si F es, si existe la derivada de F en T0 y este punto es F en T0, como hay un pico, ¿qué vamos a poder asegurar? ¿Cómo va a ser la derivada? Pues va a tener que ser 0. Ese problema tiene que ver con la relación entre la derivada y la tangente. ¿Sale? Porque, ¿cómo vamos a definir la tangente para la imagen de la función? A partir del vector velocidad. ¿Cuál va a ser la tangente? La recta generada por el vector velocidad trasladado a ese punto para que sea el punto de tangencia. Pero si el vector velocidad fuera el vector 0, no tienes, el 0 no te genera una recta. ¿Se dan cuenta? Es decir, si tú tienes una función de RNR2 en este caso, y en algún punto la derivada se hace 0, ahí no puedes dar la tangente. ¿Se dan cuenta? Pues la pregunta es,
Estoy acabando, me quedan 2 minutos y está acabando la clase. Voy a acabar con esta frase. Entonces, fíjense, en ambas parametrizaciones no tenemos definida la tangente aquí. ¿Se dan cuenta? En un pico no podemos tener una tangente, ¿se dan cuenta? Bueno, entonces ya lo discutimos mañana. Vale. Entonces, ¿qué pasa con la tangente a la imagen de F en un punto? Y con esto nos seguimos mañana. ¿Vale? Y tiene que ver con este problema, ¿vale? ¿Siguen ahí? No, te fueron más adelante. Si los quieren escuchar, les pueden llamar. Yo ya Bien. ahora me van a denunciar. Porque usted tiene a adaptar a las 6:58. Supongo que, mira, ya aprovecha, si quieres, yo ya voy volando. Todo salga. Ahora, porque ahorita, A las 11. A las 9. dale, a ver, esperen a sus compañeros. Hola, ¿qué tal, compas? Pues nosotros venimos de la Brigada Comunitaria, que tiene como objetivo llevar un servicio social comunitario a la montaña de Guerrero, ¿no? Pues somos estudiantes de varias facultades, ellos son de filosofía y yo soy de la Escuela Nacional de Historia. Entonces, estamos haciendo estos testimonios con la intención de difundir lo que vamos, la brigada que va a salir este mes de enero, pues con esta intención de llevar a cabo diversas actividades. Se llevan a cabo actividades de creación de bibliotecas comunitarias, creación de huertos, creación de talleres con infancias que van en relación a pues asuntos como el trabajo infantil, las violencias de género y demás, ¿no? Entonces, pues estamos como saliendo con la intención de ver si ustedes están interesados en sumarse. No les dijimos, pero se estaba grabando. ¿Pueden parar ahí? Pues también que se grabe la misión. Pues como comentaba mi compañero, somos una brigada que va cada 6 meses a 5 comunidades de la montaña de Guerrero, nahuas, mixtecas. Lo que hacemos es retribuir lo que aprendemos en